Saludo, pueblo dominicano. Saludo. Un abrazo fraternal a todo el dominicano, no importa el rincón del planeta donde se encuentre. Saludo. Les recordamos a todos ustedes que si el contenido de este video tiene importancia, tiene mérito, le dan like, se suscriben, lo comparten, hacen su opinión, todo como para que YouTube me permita seguir haciendo este trabajo. Y les reitero otra vez, siempre en cada emisión, de que no es de mi interés el dinero en este trabajo. Es todo por la patria. Y en una ocasión dije, bueno, que si la angustia, la situación que la República Dominicana está pasando en este momento desaparece, esa situación angustiante, posiblemente también yo deje de hablar por acá y me dedico a otra cosa. Pero posiblemente no lo haga porque algunos amigos me han sugerido que no entre en ese asunto, que siga. Bien, voy a referirme a un tema. Bueno, veo también que en la frontera en este momento, según la noticia, porque mire qué sucede. Si las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, etcétera, no existieran, el país no estuviera informando de lo que está sucediendo, porque la prensa oficial, la prensa nacional, la prensa amarilla no informa nada de lo que está aconteciendo. Parece que si la República Dominicana, nuestra patria, si nuestra patria ve materializar las amenazas que tenemos con los enemigos vecinos, parece que ellos estarán exentos de situaciones embarazosas, porque no le importa. Parece que el dinero que fluye entre el gobierno, las ONG y los pro haitianos, pagados o no, parece que es muy fuerte, porque hasta la prensa se niega a informar a la ciudadanía lo que se está fraguando en contra de la salud de la patria. No sé qué hacen los dominicanos en Haití que no salen. Los pocos dominicanos que viven en Haití, creo que 1.01% de dominicanos viven en Haití, por encima de 5 millones que posiblemente aquí estén en el país. Y mire qué bravos son, ¿eh? ¿Cómo exigen? Yo no me atrevo a exigir tanto aquí en mi país, que pago mis impuestos, porque no me van a hacer caso. Yo le pido a Dios no ir a un hospital, no la necesidad de ir a un hospital, ir a un centro privado, aunque tengan que pagar 100 veces por encima de lo que me corresponde si tuviera la oportunidad de que un hospital me atienda. Dios me libre, ¿eh? No tengo nietos, ni tengo niños pequeños, porque yo sé que estuviera yo haciendo malabares para que me le den un cupo a mi hijo. Aunque yo no haría malabares, yo recurriría a métodos, porque yo soy dominicano y soy patriota y me siento ser revolucionario sin pertenecer a una de esas pandillas denominadas revolucionarias. Bueno, el asunto es que gracias a las redes sociales estamos informándonos siempre de todo lo que acontece. Entre Migración y el CEFRON, los agentes militares del CEFRON y Migración enriqueciéndose, asaltando a los haitianos, quitándole el dinero, el poco o mucho dinero que logren conseguir con el sudor de su frente. Eso es también, eso es desastroso, eso es inhumano, muy inhumano. Yo no siento absolutamente nada en contra de un haitiano. Yo dije en una ocasión que el amor es un poder avasallador, avasallante, un poder positivo. El amor sana, el amor da alegría, el amor da paz interior, el amor es inteligencia, es poder. Lo contrario, en síntesis, es el infierno que el ser humano lleva en su interior. Lo único, y soy capaz
de, de una situación embarazosa no reaccionar así por así contra un haitiano. Contra los traidores sí. Sí, contra los traidores yo me reservo. El traidor tiene tanto lastre que arrastra en su vida. Pero bien, ¿de qué me voy a referir? Hay una guerra psicológica que se usa en toda circunstancia desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo, o se lee en la historia, por ejemplo, que al Maestro Jesús lo condenaron Dimas y Gestas. Eran dos supuestos ladrones. Realmente eran dos lestais, como le llaman en griego, asaltante. Los romanos le llamaban asaltante o bandido a los celotes. Que los celotes eran un partido. Los más responsables, los que verdaderamente estaban más comprometidos con la patria de Israel, con la salud de la patria de Israel, tanto en lo político, en lo económico, en lo cultural y en lo religioso. Ellos defendían la descendencia de David, el rey David. Ellos estaban detrás de volver a instaurar el reinado a través de la descendencia de David, y el Maestro Jesús era el descendiente 13º, y también de Aarón, porque David era un tatarabuelo de José, el padre putativo de Jesús, y también era descendiente de Aarón, porque Joaquín era descendiente de Aarón, y la madre de Jesús era hija de Joaquín. O sea que el Maestro Jesús tenía el linaje de rey y sacerdote de Israel. ¿Cómo le llamaban, por ejemplo, a los celotes? Los verdaderos comprometidos de la patria de Israel. Bandidos. Pero ellos eran los verdaderos celosos de la ley, y que cuidaban y que luchaban por mantener intactas las costumbres, las raíces, los valores ancestrales del pueblo de Israel. Y le llamaban bandido, celote. Entonces le pusieron, por ejemplo, y Jesús fue condenado a la izquierda, Gestas, y a la derecha, Dima. Dos ladrones. No, eran dos celotes, pero lo pusieron ladrones. Latro, del latín, bandido, ladrón. Por eso viene la palabra latrocinio, robo. Pero lestai era asaltante, bandido. Se lee la historia más tarde, y Tácito, que era historiador romano, que fue secretario personal del emperador Claudio, dice en su crónica que ¿cómo se llama? Cuando usted tiene una creencia falsa, execrable, que se hacían llamar cristianos. A los cristianos se le veía como algo leproso. Los cristianos era el sentimiento más puro, que dentro de la ignorancia, después del Maestro Jesús, siguió un siglo después, 2 o 3 siglos más tarde, porque el cristianismo no existía cuando Jesús andaba por el mundo. El cristianismo nace después. Pero dicen los historiadores que a los cristianos se les veía como algo leproso, moralmente. Era una superstición execrable que más tarde se convirtió en un movimiento llamado cristiano, que el populacho le llamaba cristiano, el populacho. O sea, que no tenían ningún valor. Eso lo dice Tácito en su crónica. Pero Suetonio, otro historiador romano, también menciona de que habían individuos,
de bajo condiciones morales y espirituales, de los estratos más vulgar, que se hacían llamar cristianos, como algo desastroso, ¿no? Pues bien, ¿por qué los dos ladrones no fue por robo que estaban ahí? Porque la crucifixión no llegaba, no era aplicada en el Imperio Romano, en todo el Imperio Romano, ni por robo ni por religión. Era por sedición política. Lo que morían en la cruz era aquellos que confrontaban al imperio y a la dinastía herodiana. Simplemente. Pero vamos a seguir en el tiempo. Después la Iglesia Católica, a las mujeres que no comulgaban con los crímenes de la Iglesia, la acusaban de bruja y así la llevaban a la hoguera. Pero a los hombres que no comulgaban con los crímenes y vejaciones de la Iglesia, la Santa o el Tribunal Inquisidor lo acusaba de herejía. Y porque no lo acusaban de ateo, porque el ateísmo no era un calificativo denigrante, porque eso se llama arma psicológica. Esa guerra psicológica es cuando se enarbola la justicia y la verdad, se combate con apelativos, con términos despectivos, porque de la única manera que se puede desmantelar bien la verdad y la justicia son con calificativos peyorativos que baje la moral, que desmoralice al individuo. Por ejemplo, con esta corriente de ideología de género, cuando una mujer, un ejemplo, cuando una mujer ve que un hombre no es manipulable, un ejemplo, o que el hombre reacciona con su energía normal, natural, varonil, le dice como para humillarlo y someterlo y golpearle su amor propio. Tú eres machista. Yo posiblemente lo que diría es que esa es una naturaleza. Hay personas bien educadas que no son machistas y otras personas que de educación no tienen nada y no son el denominado machista. Como una persona que me dijo a mí, una mujer un día, ¿tú eres feminista? Y digo, no, yo no puedo ser feminista. En cualquier caso yo podría ser machista porque soy hombre. Porque ser machista es una aberración, pero ser feminista no. Ser misógino, que es el hombre, es una aberración. Pero ser andrófoba, que es lo mismo pero en la mujer, ya no. Eso es una virtud y cosa de la vida. Pero vamos ahora a entrar, esta introducción que estoy haciendo es porque se está levantando una guerra psicológica para diezmar, para golpear ¿cómo se llama? Para golpear el valor de los valores patrios en relación a la situación que estamos viviendo con los haitianos en la República Dominicana. Tenemos 4 o 5 millones de ilegales que están consumiendo el mayor presupuesto de la nación, que sudan los dominicanos. Ellos nos ofenden, nos amenazan en cualquier oportunidad donde pueden, se burlan de nosotros y son furiosamente hirientes, insultantes, pero tenemos que callarlo porque ellos son víctimas. Lo victimiza la ONU, la OEA y todas las ONG, y aquí mismo en el patio los pro-haitianos victimizan a los haitianos, pero estamos invadidos. Se nos acusa de racista, ok. Somos racistas, dicen los mismos dominicanos pro-haitianos. Bueno, vamos a coger la palabra de la ministra de Interior y Policía. El país está lleno de xenófobos, racistas, doble moral y resentidos. Cualquier persona o cualquier ciudadano dominicano que no tenga una autoestima sólida, que no tenga conciencia sólida,
fácilmente, pues le tumba la moral. ¿Por qué? Porque es para desmoralizar a los patriotas cuando te acusan de racista, porque eso molesta. Y más si tú no lo eres. Entonces, esa guerra que están llevando a cabo las organizaciones internacionales, en las mismas Naciones Unidas, en la misma OEA y en el mismo Haití, nos quieren herir el amor propio acusándonos de xenófobo, racista y cuantas cosas son parecidas para tumbarnos la moral. Pero no nos la van a tumbar, no nos van a desmoralizar. Y esto en toda esta arma es un poco letal partiendo a quién podamos combatir con ella. Por ejemplo, cuando fuimos invadidos en el siglo pasado por los Estados Unidos, en el 1916, los dominicanos que se unieron al invasor, como el invasor, llamaban a los patriotas combatientes, gavillero. Gavillero es igual que el lestay, cuando los tiempos de Jesús, el mismo salteador, asaltante, o salteador, ladrón, latro, bandido, en latín. O sea, similar a los dos ladrones, el bueno y el malo, que condenaron al lado de Jesús, que eran bien conocidos, eran celotes. ¿Ok? Los gavilleros eran los patriotas. Los patriotas eran los gavilleros. Los que tomaban las armas para defender la dignidad de la patria y la soberanía de la patria. ¿Por qué? Porque era una invasión. Y botas extranjeras, botas norteamericanas estaban subyugando a los dominicanos. Entonces los gavilleros eran los patriotas. El general Trujillo, que se unió a los invasores, no era gavillero. Y ese sí era ladrón, porque la familia Trujillo Molina eran delincuentes. El mismo Trujillo tuvo preso por ladrón y uno de los hermanos, y yo creo que hasta el papá, eran delincuentes, robaban vacas, eran cuatreros. Eso está recogido en la historia y en los archivos. Trujillo era un delincuente también. Pero ese no era gavillero porque estaba contra los patriotas. Eso mismo sucedió después, en el año 1965, cuando vuelven y nos invaden los Estados Unidos. La fuerza de paz, las tropas que vinieron, no decían que combatían a los constitucionalistas. Constitucionalistas se llamaban ellos porque estaban pidiendo algo legal, moral, era por el bien de la patria. El pueblo eligió al profesor Juan Bosch mayoritariamente y debía de preservarse porque fue el pueblo que lo eligió. Pero un traidor de marca mayor llamado Elías Wessing llama a la OEA y 72 horas la OEA ya hay 42.000 marines aquí pisándonos y atacándonos y cegando vida en nuestro país. Entonces se levanta en nombre de la patria un coronel, Camaño, Lora Fernández, Rafael Díaz Domínguez, Amaury Germán Aristi, todo en nombre de la patria. Y estamos hablando de un acontecimiento entre familia. Ahí no estaba en juego la pérdida de la dominicanidad, del sentimiento patrio, no. Era un pleito entre familia, entre hermanos. ¿Por qué? Porque uno de la familia de la casa, llamado Elías Wessing, pues se rebeló contra lo que estaba correcto y llamó a vecinos, a los invasores, vengan, ayúdenme a combatir a mis propios hermanos. Y se levantó Camaño y lo que ya sabemos. Nunca le llamaron a los constitucionalistas eso, sino comunista. ¿Por qué? Porque la palabra comunista en ese tiempo dejaba ver a un individuo criminal, delincuente, ateo, que no creía en Dios. Era lo peor, algo execrable. Era en ese tiempo la palabra comunista. Al que le acusaban de comunista le estaban acusando de lo peor, de una mugre. Y para colmo de males,
Ahí estaba Cuba, declarada atea, que no cree en Dios y que son criminales, y en ese tiempo estaba a su apogeo también el Che Guevara, y se oían por Radio América todos los paredones que el ateo Fidel Castro ejecutaba en Cuba. Por lo tanto, decir que los constitucionalistas eran comunistas era mejor. Era un arma poderoso. ¿Para qué? Para demoralizar al pueblo sensato y también a los combatientes constitucionalistas que eran los patriotas. En este caso, del gobierno, se oyen voces acusándonos de racistas. De los litorales de la ONG, pagado o no, se acusa a los que luchamos por la soberanía y la dignidad de la patria, se nos acusa de xenófobo, se nos acusa de racista, de doble moral, de inhumano, de resentidos, de que, bueno, que por el color de la piel. Eso nomás se riega en la ONU, la OEA, en todos esos países y en las organizaciones que están empeñados en que la República Dominicana resuelva los problemas del pueblo haitiano, que no es nuestra responsabilidad. Yo sugiero a Canadá que pida 1 millón de haitianos y se los lleve, que tienen muchísimo espacio. Francia debiera llevarse otro 1 millón. Estados Unidos debiera también otro 1 millón y ya van 3. Y los dominicanos cogemos otro 1 millón y ya van 4. Miren, vamos a jugar con la equidad, pero no. El asunto es que República Dominicana debe de perder su identidad, el nacionalismo dominicano debe de hacerse triza, convulsionarse. Entonces, no señor, vamos a mantenernos firmes. Le pedimos a la antigua orden dominicana, vamos a poner Balgón en nuestros oídos para que esas voces contaminantes no nos afecten. Nosotros somos nacionalistas, nosotros somos patriotas. Si ellos quieren ponernos ese mote y ese calificativo, se van a tener que írselo tragando poco a poco, porque con esa arma no nos van a destruir. Levantemos nuestro espíritu. Y les recordamos, denle like, compártanlo. Y mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los verdaderos y buenos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Seremos víctimas de sus maquinaciones.